Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien, espero estén disfrutando y aprendiendo bastante con este programa, con este curso de Misión 2022 del Ministerio y con la UTP. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Julián Ochoa, yo soy la persona encargada de diseñar los retos semanales del ciclo de Python y estaba leyendo los grupos de Discord, los grupos de WhatsApp y me encontraba con que varios estudiantes tenían dudas acerca de este reto precisamente, de cómo leer, cómo interpretar este árbol de decisión, ¿cierto? Este diagrama y de cómo evaluar las pruebas de ejemplo que les dábamos para llegar a la respuesta. Si efectivamente se aprueba o no se aprueba el préstamo de una persona, ¿cierto? Eso es un falso, un verdadero. Pues para eso partimos nuevamente del diagrama que está basado en los DFDs. Recordemos que lo vimos en la primera semana, en la primera clase, que los rombos eran unas condiciones, ¿cierto? Que nosotros evaluábamos y que dependiendo si se cumplían o no, separaban nuestro programa en dos caminos, ¿cierto? En el lado izquierdo si se cumple, en el lado derecho si no se cumple, y así nos vamos moviendo con las flechitas hasta llegar pues a un desemboque del programa, es decir, a un return, a una respuesta que se representa con un trapecio, ¿cierto? Que puede ser verdadero, puede ser falso, puede ser una expresión booleana que ya veremos. Entonces evaluaremos el primer caso, ¿sí? Partimos siempre del nodo raíz, ¿cierto? De la primera condición, el primer rombo nos dice historia crédito. Ahí nos está preguntando si la persona tiene historia crediticia. Entonces, nos vamos a los datos de la primera persona, ¿cierto? Aquí los puse de forma vertical, a ustedes se los entregamos de forma horizontal. Acá simplemente lo transpuse con los nombres de las variables para que quepan mejor en la pantalla, ¿sí? Al lado del diagrama, que se pueda ver de una mejor forma. Entonces, esa es la información de la primera persona y vemos que historia crédito es 1, ¿cierto? Entonces sabemos que 1 significa sí, 1 significa verdadero, ¿sí? 0 significaría no, 0 significaría falso. Es decir, esta persona sí tiene historia crediticia. Entonces, esta condición de que la persona precisamente tenga historia crediticia sería verdadera, es decir, se cumple, por lo que nos iríamos por este camino de la izquierda, ¿cierto? Por la rama o por la flecha del verdadero y llegamos a otra condición, ¿sí? Entonces, esta condición nos dice IC mayor a 0 y D sobre 9 mayor a CP, ¿sí? Entonces mucha gente se confundía por esa nomenclatura, decía, ¿qué está pasando aquí? Pero no, recuerden que en el enunciado, ¿cierto? Donde tenemos las declaraciones de las variables, ¿cierto? Con su descripción, con su tipo, también tenemos la abreviación, ¿sí? La abreviación es, pues, eso, una forma más corta de escribir el nombre de la variable, pues para que pueda representarse en este tipo de diagramas, ¿sí? Porque si yo escribo todo esto completo, pues el rombo tendría el tamaño de la mitad de la hoja. Entonces, ID significa ingreso deudor, IC es el ingreso del codeudor, CP es cantidad de préstamo y PP es plazo préstamo. Vean que en ninguna parte del árbol aparece el plazo préstamo. Van a existir momentos en el mundo de la programación, ¿cierto? En la vida real, en el que nosotros tengamos variables que no vamos a utilizar, no pasa nada, ¿sí? Porque tenemos una base de datos con muchas variables, de las cuales no todas pueden que sean relevantes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ahora simplemente mencionar que estas abreviaciones, pues precisamente están mencionadas en la tabla que encontramos en el enunciado, ¿sí? Entonces, lo que me está haciendo esta condición realmente es que el ingreso del codeudor sea mayor a 0, es decir, que la persona tenga un codeudor. Si la persona no tiene codeudor, está codificado como que el ingreso de ese codeudor es 0. Y que el ingreso del deudor, es decir, de la persona que solicita el préstamo, sobre 9 sea mayor a la cantidad prestada, ¿sí? Ese sobre 9 no se asusten, simplemente es un criterio que yo como banco, como entidad financiera pues, que desarrolló este modelo, dice, oiga, si la persona tiene un ingreso 9 veces mayor a la cantidad que me está prestando, para mí eso significa que hay un bajo riesgo de default, ¿sí? De que esa persona no me pague, ¿sí? Para mí eso significa que sus ingresos son suficientemente altos para pagar sin problemas el préstamo, ¿sí? Entonces, lo que esta condición realmente me dice es, uy, se me alejó un poco. Lo que esta condición realmente me dice es, perdón, que el ingreso del deudor sea mayor a 0, ¿sí? Y que el ingreso del deudor sobre 9 sea mayor a la cantidad prestada, es decir, que la persona, pues para mí, tenga suficiente dinero para pagar sin problema y que además tenga un codeudor.
Entonces vean que si esto se llega a cumplir, ¿cierto? Si esto es verdadero, me iría por la rama del verdadero precisamente y de una vez llego a un rombo, a un trapecio, discúlpenme, a una salida. Esa salida sería verdadero. Es decir, si esto se llega a cumplir, directamente yo digo, oiga, le apruebo el préstamo. ¿Sí? Si usted tiene historia crediticia y usted tiene codeudor y tiene ingresos que para mí son suficientemente altos para pagarle, entonces directamente yo le aprobaría el préstamo. ¿Sí? Si no, si sí tiene historia crediticia, pero no se cumple esta otra condición, entonces yo voy a evaluar otro tipo de cosas que ya veremos. ¿Sí? Entonces hay que ver para esta persona en particular si eso se cumple o no se cumple. Otra cosa que destacar en este caso particular es que vean que tenemos dos premisas, ¿cierto? Unidas por un i, ¿cierto? La primera premisa es que, nuevamente, la persona tenga codeudor, es decir, que el ingreso del codeudor sea mayor a cero. Y la segunda premisa es que, pues, tenga suficiente plata para pagarme, en mi criterio. ¿Sí? Yo lo escribo como que el ingreso del deudor sobre 9 sea mayor a la cantidad prestada. Premisa 1, premisa 2, ¿cierto? Unidas por un i. Aquí es muy importante lo que hemos visto en clase, que sabemos que cuando tenemos premisas unidas por un i, basta con que una sola de las premisas sea falsa para que todo el argumento, todo el statement sea falso. ¿Sí? Falso y lo que sea es falso. ¿Sí? Entonces falso y verdadero es falso, falso y verdadero y verdadero y verdadero es falso. ¿Sí? Verdadero y falso y verdadero es falso. Es decir, con que haya un solo falso dentro de un i, ya toda la expresión es falsa. Entonces vamos ahora sí evaluar para esta persona si esta condición se cumple o no se cumple. Entonces, ingreso de codeudor mayor a cero. Vamos a ver acá en los datos de la persona, otra vez. Ingreso codeudor, cero. ¿Sí? Cero no es mayor que cero. Eso quiere decir que esta primera premisa es falsa. ¿Sí? Y por lo que ya vimos, no tenemos que ni siquiera evaluar la segunda, porque falso y lo que sea ya automáticamente es falso. Entonces sabemos que se va a ir por este camino de la derecha. Es decir, como no cumplió con eso, pues no le aprobamos el crédito directamente. Pasamos a otro rombo, ¿sí? El camino nos llevó a otro rombo, otra decisión. Nos va a decir, la persona tiene más de dos dependientes y además de eso trabaja como independiente. ¿Sí? Vean que como entidad financiera a mí eso me habla del riesgo de default o del riesgo que tiene una persona que puede no llegar a pagar, ¿cierto? Si una persona tiene pues tres o más personas que dependen de ella y además de eso trabaja como independiente, pues hay un nivel de riesgo más alto que si esas dos premisas no se llegaran a cumplir, ¿sí? Porque pues naturalmente una persona con otras obligaciones y que no tiene un trabajo a término indefinido o no tiene un trabajo con el Estado, pues representa un mayor riesgo de que llegue a no tener con qué pagar, ¿sí? Entonces eso es lo que me representa este rombo. Estaba hablando nuevamente, hablando en el contexto financiero, en el contexto de la empresa, en el contexto del negocio, me estaba hablando de qué tan riesgoso es la persona. Ven que si llega a ser muy riesgoso, yo le voy a prestar si se cumple esta condición que ya vamos a ver. Entonces, primero evaluemos si esto se cumple para esta primera persona que estamos revisando. Nos dice dependientes mayor a 2. Acá, dependientes 1. 1 no es mayor a 2. ¿Sí? Entonces, 1 mayor a 2 es falso. Entonces, vean que esto es falso y otra vez, falso y lo que sea es falso. Entonces, ya sabemos que nos vamos a ir otra vez por el camino de la derecha, por el camino del falso. Sin embargo, si lo quisiéramos hacer, también podemos evaluar la segunda condición. Y lo quiero hacer para explicarles otra cosa que también es importante en este ejercicio. La segunda condición es que la persona sea independiente. Entonces vamos a ver acá, independiente. Nos dice sí. Ahora, vean que esto es muy importante, ¿sí? Python no entiende, Python no sabe que es sí, ¿sí? Para Python sí es un string. Y de hecho vean que en los datos, ¿sí? Independiente aparece precisamente como un string, ¿sí? Todas las condiciones son de tipo booleano, ¿sí? Entonces, yo tengo que dentro de mi programa, dentro de mi función que yo voy a enviar como la solución al reto, lo primero que tengo que hacer es transformar todos esos sís y nos a falsos y verdaderos, pues según corresponda, ¿sí? Si la persona sí es independiente, eso significa que independiente es verdadero. Si la persona no es independiente, eso significa que independiente es falso, ¿sí? Es bastante intuitivo cuando uno lo dice en palabras, pero entonces hay que hacer ese trabajo
de transformar de strings, ¿cierto? Que son sí o no, a algo que Python de verdad entienda que es falso o verdadero. Python no entiende ni sí, Python no entiende ni no, ¿sí? Entonces, en este caso, como independiente sí, yo tendría que mi programa saber que sí significa verdadero, y acá me quedaría dependientes mayor a 2, ¿cierto? Dependientes era 1, entonces 1 mayor a 2 es falso, y independiente, que independiente era sí, es decir, independiente era verdadero, entonces me quedaría falso y verdadero es falso, ¿sí? Entonces me iría, pues ya sabemos, por el lado de la derecha. Y llegamos, vean, a un trapecio, ¿sí? Un trapecio significa la respuesta de mi modelo. Entonces, vean que mi respuesta puede ser directamente, la apruebo, verdadero, sí. Puede ser directamente, le rechazo, no le doy plata. O mi respuesta puede ser una expresión booleana. ¿Sí? Vean que las expresiones booleanas todas son o verdadero o falso, ¿sí? Solo que no está escrito en piedra. Depende, pues, de cada persona. ¿Sí? Entonces, en este caso, la expresión es CP menor a 200, es decir, cantidad prestada menor a 200. Es decir, si la persona siguió todo este camino y llegó a este punto, yo voy a decir, oiga, yo le voy a prestar plata, pero solamente si usted me está pidiendo menos de 200, ¿sí? Si me pide más, no le presto. Si me pide menos, esto se lo apruebo. Entonces, pues vamos a ver, vamos a evaluar esta expresión con los datos de la persona. Entonces, cantidad prestada, cantidad de préstamos, ¿cierto? Es 106. 106 efectivamente es menor que 200. Entonces, esta expresión booleana, 106 menor que 200, equivale a verdadero. Y como está dentro de un trapecio, entonces sé que esa es la respuesta del programa. Sé que el programa va a decir, oiga, efectivamente, le voy a prestar plata a esa persona. Entonces, devolviéndonos un poco y volviendo al contexto de esta persona dentro de la perspectiva de negocio, ¿cierto? De la perspectiva financiera, si se la aprueba o no se la aprueba el crédito. Lo primero que hicimos fue preguntar, oiga, ¿la persona tiene historia crediticia? Sí, la persona tiene historia crediticia, entonces eso es bueno, ¿sí? Entonces nos fuimos por ese lado. Luego dijimos, oiga, la persona no tiene codeudor, entonces yo quería saber si la persona tenía codeudor y si tenía suficiente plata. Si la persona cumplía con ambas condiciones, yo de una vez le aprobaba el crédito. Pero como la persona no tenía codeudor, entonces yo dije, pues voy a ver un poquito más, voy a informar un poquito más de la persona antes de saber si la apruebo o no la apruebo. ¿Sí? No se lo apruebo directamente como se lo aprobaría si tuviera codeudor y si tuviera pues ingresos suficientes pues en mi criterio para pagar el préstamo. Entonces voy a hacer una evaluación adicional. Y me fui por este camino. Fue, oiga, la persona es de alto riesgo. Vean que el camino de alto riesgo sería este camino verdadero. Entonces, ¿será que la persona tiene más de dos dependientes y además es una persona que trabaja como independiente, es decir, que no tiene un contrato a término indefinido, que no trabaja para el Estado? Entonces, como la persona no cumple con esta condición de alto riesgo, entonces le digo, oiga, listo, le voy a prestar plata si lo que usted me está pidiendo es menos de 200, ¿sí? Si me pide más, no le presto. Si me pide 200, le presto. Entonces, este fue el camino que siguió, ¿cierto? Con los datos de esta persona para llegar a la respuesta que en este caso es verdadero. Obviamente ese verdadero va dentro de un diccionario, ¿sí? El retorno de la función, no lo olviden, no es verdadero y falso solamente, es verdadero y falso dentro de un diccionario, que pues es un tema que recordemos que también si se asustan un poquito por estos tipos de expresiones o por diccionarios, es porque no lo hemos visto en la clase, ¿sí? Entonces no se asusten, esto principalmente es para pues aclararle un poco las dudas a las personas que ya se están aventurando a revisar el reto en el día 2, pero recordemos que todavía faltan 3 días más de clase, ¿cierto? 3 sesiones más. Entonces todavía no hemos visto diccionarios, pero pues ya lo veremos. Todas las herramientas necesarias para resolver el reto serán vistas. Entonces, pues, sin embargo, el video es para aclarar dudas, pero no se asusten si ven cosas que les parecen un poquito raras, porque pues ya las veremos en clase, ¿cierto? No vamos ni en la mitad de la semana. Pero entonces, bueno, este es el ejemplo de cómo con los datos de una persona, ¿cierto? Cómo evaluamos y llegamos a la respuesta, que en este caso, pues sabemos que sí se le aprueba el préstamo. Em, Pueden hacer este mismo ejercicio ustedes de ir coloreando las flechitas, ir siguiendo el camino con las demás pruebas para ver y que comprueben que efectivamente se llega a la respuesta que se requiere llegar. Nos vemos en otra ocasión. El video fue un poco largo, me disculpo por eso, pero pues quería hacerlo lo más claro posible. Espero esté muy bien y nos veremos en clase, nos veremos en los horarios de atención. No se les olviden que están disponibles para cualquier duda que tengan. Para eso estamos, para apoyarnos y pues que nos vaya muy bien, ¿cierto? Hasta la próxima.